Entonces, vamos a ver, leen por favor ese enunciado y para irlo resolviendo. Léanlo bien, por favor, para saber qué es lo que podemos pedir, qué datos podemos pedir. No es lo que se nos ocurra o no es lo que nosotros a lo mejor nos acordamos de alguna fórmula y por ahí interviene una variable y no por eso es la variable que vamos a pedir. A ver, chéquenlo bien. Y vamos aquí a empezar. Es un círculo que está pintado de rojo. ¿Sí? Luego se traza un cuadrado inscrito. Bueno, vamos a empezar por tratar de trazar. Miren, vamos a ver, un círculo, nos dice que es rojo, ¿verdad? Entonces vamos a poner por aquí, pero, a ver, un círculo ¿qué tal si lo hacemos así? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos ahí. Es un círculo que está pintado de rojo. ¿Sí? Y luego dice, se traza un cuadrado. ¿Un cuadrado? ¿Qué característica tiene un cuadrado? Todos sus lados son iguales. Y un cuadrado inscrito a dicho círculo. Y se pinta de otro color. Entonces, ¿cómo podremos hacer un cuadrado inscrito? ¿O qué significa la palabra inscrito? Está dentro. No solo está dentro, sino que los vértices del cuadrado deben tocar la circunferencia del círculo. ¿Sí? Entonces voy a tomar un cuadrado, bueno, a tratar de dibujar por ahí un cuadrado, no sé, en otro color. Dice que se va a pintar de otro color. Entonces, más o menos, a ver si... Bueno, creo que por ahí más o menos quedó. Ahí más o menos, no está así trazado exactamente la escala, pero sí da la idea, ¿verdad? Es inscrito porque, bueno, es un cuadrado, todos sus lados deben ser iguales. Y aparte dice que está inscrito, no solo debe estar dentro, sino que sus vértices deben tocar la circunferencia. O sea, está ahí, eso es cuando está inscrito, ¿verdad? Y bueno, se pintó de otro color, en este caso yo escogí el azul. Y nos piden diseñar un algoritmo para calcular el área del círculo que permaneció en color rojo. O sea, ¿qué área me están pidiendo? ¿Del círculo? ¿De todo el círculo? Dice que lo que quedó en rojo, como rojo. O sea, nada más me piden esta área, o sea, todo lo que quedó en rojo. Es el área que me piden. ¿Sí? Bueno, primero les digo, primero hay que entender el problema. Y luego, ¿qué es lo que nos preguntan? Ah, pues el área de lo que quedó en rojo. Y bueno, entonces voy a poner aquí en los datos de entrada y salida, pues la salida, ¿qué dijimos que era? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? El área de lo que quedó en rojo. Entonces vamos a decir que sería área rojo. En el entendido que no es el área original del círculo, sino es el área, ¿dónde quedó? Sino que es el área que quedó después de poner el cuadrado. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, bueno, eso es lo que nos piden. Ahora, ¿qué es lo que nos dan? ¿Qué es lo que podemos pedir? ¿O qué es lo que vamos a conocer? ¿Cuánto mide el cuadro? No. ¿La circunferencia del círculo o los vértices? No. Léanlo, por favor. El área del círculo. O sea, el área del círculo original. Dice que se conoce el área, se me lo van a dar, es un dato de entrada. No es lo que yo quiera. Ahí van a surgir algunos elementos, vamos a recordar, pues a lo mejor el radio, el diámetro, el lado del cuadrado,
van a surgir varios, pero no por eso los puedo pedir. No porque los necesite los puedo pedir. Porque haciendo un análisis más profundo, tal vez eso los podamos calcular con lo que me están diciendo. Entonces, bueno, la entrada sería el área, voy a ponerle área círculo, ¿sí? Área del círculo. Entendiendo que el área del círculo es todo completo y el área rojo es lo que quedó después de ponerle el cuadrado arriba. Ok. Es lo único que dice ahí que conozco, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjense. Sí, evidentemente, pues hay un área del círculo que me van a dar y otra área del cuadrado. ¿Cómo calcularía el área de lo que quede de rojo? A grandes rasgos. ¿Restando? ¿Qué con qué? El área del círculo con El área del círculo, ¿sí? Con el... Ok. Entonces vamos, aquí diríamos, el área rojo sería igual al área círculo menos el área del cuadrado. Así sí es eso, ¿no? Lo que va a quedar de rojo es lo del círculo completo menos el cuadrado que se le empalmó. Bueno, área rojo es un dato de entrada, área rojo, no, es el dato de salida. Área círculo es un dato de entrada, pero área cuadrada pues ni es de entrada ni es de salida, pero la necesitamos. ¿Cómo se calcula el área del cuadrado? Lado por lado. Pregunto, entonces, como necesito el dado, ¿lo voy a pedir? ¿Sí, no? no, ¿Sí o no? el área del círculo. Hay que investigar si ese lado no depende del círculo, ¿verdad? Seguramente debe haber alguna relación, porque el hecho de que esté pegadito, pues por ahí van a coincidir algunas cosas. Bueno, entonces voy a poner aquí un nombre de variable, vamos a ponerle el lado. A ver, le voy a poner una L porque vamos a tener que trabajar un poquito de álgebra. Y en álgebra, pues las variables tienden a ser muy cortitas o de una sola letra porque si no se empieza a ser muy confuso. Bueno, entonces este es el lado, este también es el lado, ¿no? Bueno, los cuatro son lados, pero nomás voy a poner esos dos. Ahora, ¿qué relación ven ustedes así a priori entre el cuadrado y el círculo? En cuanto a alguno de sus lados o alguno de sus elementos. ¿Qué podría yo trazar en el cuadrado que también tuviera algo que ver con el círculo? Fíjense, yo lo voy a llevar de tal manera pues que lleguemos a lo que yo entendí, como yo lo entendí, como yo lo quiero, como lo pienso resolver. Pero no quiere decir que no se pueda enfocar de otra manera, ¿verdad? A lo mejor ustedes llegan por otro lado. La cuestión es resolver. Vale. Bueno, yo creo que la relación que estoy viendo es en el cuadrado. Sí. De que la mitad del cuadrado, Ajá. que sería por La diagonal. sí, Sí. sería el diámetro del círculo. Ok. Entonces vamos a trazar eso. Vamos a trazar una línea, vamos a ponerla así. Porque no es parte del cuadrado, entonces vamos a trazar una línea, pues yo creo que negra para que se aprecie, o bueno, no sé si verde, cómo quede. Vamos a trazar esta línea. Okay. Sin esto. Una línea, la que tú me estás diciendo. No, pues no es un cuadrado. Es una línea, ¿verdad? Es una línea. Bueno, entonces me voy a... Esta es la que tú estás diciendo, ¿ah? Bueno, ahí se ve más o menos. ¿Y esta es la que dices? Sí. Ok. Entonces, ese es el diámetro del círculo y la diagonal del cuadrado. Ok. Bueno, entonces esta es la D. ¿Sí? Completita toda es la D. Pero, pues sabemos que el diámetro es el doble del radio, ¿no? Entonces quiere decir que esta partecita es el radio y esta otra partecita es el radio. Completa la línea, pues es el diámetro. Bueno, entonces vamos a partir ahora y es donde vamos a trabajar un poquito del álgebra.
Nada más que lo voy a hacer, a ver, lo voy a hacer con... A ver, ahí. Y lo voy a hacer, fíjense que esta aplicación, la que uso para las notas, trae lo que se llama el látex. Látex es el que uso para escribir con simbología y que me resulte la expresión algebraica, pues como la conocemos. Pero cuando le quiero poner muchas cosas como que se hace bola, no sé. Entonces voy a utilizar una, si hay internet, sí, bueno, yo sí tengo. Voy a utilizar un látex, pues en línea. Porque el que trae este es el látex que trae la aplicación. Les digo que ya cuando le pongo muchas instrucciones, como que empieza ahí a hacerse bolas. Bueno, entonces vamos a ver si aquí sí nos resulta. Sabemos nosotros que el área vamos a ponerle aquí área para que se parezca a el área del círculo, ¿cómo sería? Vamos a ponerle un poco más grande aquí. Aquí voy a ir poniendo yo la instrucción y acá va a ir apareciendo. ¿El área del círculo cómo se calcula? Pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a poner pi por radio al cuadrado. Así, ¿verdad? Ese es el área del círculo. Entonces, de ahí nosotros podríamos, bueno, por otro lado, vamos a poner el área del cuadrado. El área del cuadrado, ¿cómo sería? Voy a poner aquí un brinco de línea, ¿sí? Brinco de línea. 1, 2. No, con uno está bien. ¿Cómo es el área del cuadrado? Lado por lado, o bien, sí es lado por lado, ¿no? Pero ¿qué es lado por lado? En este caso, bueno, en cualquier cuadrado, como son iguales los lados, pues lado por lado, ¿cómo lo puedo simplificar? Lado al cuadrado, ¿no? Entonces esto va a ser igual a lado al cuadrado. Así. Muy bien, entonces, fíjense, de aquí vamos a ponerle más... Pero ahí no, lo quiero poner aquí. Bueno, entonces, de la primera fórmula nosotros podríamos despejar el radio, ¿no? Porque el área del círculo sí lo vamos a conocer. Debemos tener bien claro qué es lo que sí conocemos. No conozco el lado, no conozco el radio, y no por comodidad yo lo voy a pedir, no nada más porque lo necesito lo voy a pedir. Tal vez con un análisis llegue a la conclusión que sí lo tengo que pedir, pero hasta que agote cualquier relación que haya con los datos de entrada. Bueno, entonces, de aquí, el área del círculo, yo la voy a conocer porque es un dato de entrada. Acá tenemos nosotros, es un dato de entrada del área del círculo, ¿sí? Y por lo tanto puedo despejar aquí el radio. Ya lo habíamos hecho. ¿Cómo se despejaría el radio de ahí? Se pasa del pi del lado izquierdo y luego, bueno, quedaría algo así, ¿va? Área, bueno, es una fracción. ¿Sí? Quedaría área círculo entre pi y eso sería r cuadrada. Así quedaría, ¿verdad? Pero pues vamos a despejar la r. ¿Por qué la r? Porque la r tiene relación con el diámetro y tal vez el diámetro tenga relación con el lado. Ok, entonces vamos a despejar ahí la r. La r sería igual, ya pasada del lado izquierdo, a la raíz cuadrada de una fracción que sería así, ¿va? De área círculo entre pi. Ese es el radio. Luego, sabemos por otro lado que el diámetro es el doble del radio. ¿Está bien eso? Eso es por concepto, ¿verdad? No, o nada, lo podemos encontrar en un libro de geometría. Bueno, entonces,
Quiere decir que a partir del área del círculo yo conozco el radio y con el radio yo conozco el diámetro. Ya con esto queda claro que no debo pedir el diámetro, porque lo puedo calcular. Todo lo que pueda calcular no lo debo preguntar. Bueno, entonces, ya lo que nos falta es calcular el lado, porque el área del cuadrado es lado al cuadrado. Entonces yo necesito... Está bien que conozca la R y la D, pero realmente lo que ando buscando es calcular la L, porque la L la elevo al cuadrado y es el área del cuadrado. Y luego ya nomás se lo resto al área del círculo que me dieron. Ok, entonces, ¿qué relación ven ustedes entre D o R y los lados? ¿Hay alguna relación? ¿Qué relación ven entre la D o la R, la que ustedes quieran, y los lados del cuadrado? ¿Hay alguna relación? ¿Los podemos...? Yo estaba pensando en como el diámetro tiene las mismas dimensiones de ambas esquinas, Sí. entonces se puede partir ¿cómo decirlo? El cuadrado para formar un ¿Triángulo? O sea, realmente sí. Necesitamos el radio para hacer para sacar el hipotenusa, por así decirlo, y tener un lado ya de ahí. Ok, entonces lo que tú estás diciendo es que podemos ver, fijarnos ya no en el cuadrado completo, sino nada más se divide en dos triángulos, ¿no?, iguales. Entonces podemos ver el triángulo de abajo en donde yo puse las L's y hay una relación directa entre, ya mencionaste tú la palabra hipotenusa, ¿sí?, entre los lados del cuadrado y el diámetro. Sí hay una relación. Esa relación está dada por ¿quién? Vamos a ponerlo por aquí. Está dada por el teorema de Pitágoras. Ahí tenemos que ponerle así. Teorema de Pitágoras. ¿Cómo le pongo un espacio? Ahí está un espacio y ahí está otro espacio. Es que esto es así y así. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Fíjense, hay que aprender, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Ese no hay que aprendérselo como c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. No, el teorema ¿qué dice? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, como se llamen los catetos de la hipotenusa. En nuestro caso, ¿cómo se llama la hipotenusa? Diámetro. Sí, es el diámetro, ¿eh? ¿Y cómo se llaman nuestros catetos? La L y L. Es importante recordar que es un cuadrado, por lo tanto los dos catetos son iguales, ¿sí? Ok, entonces aquí, de acuerdo al teorema de Pitágoras, vamos a ponerlo, dice, la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, la L al cuadrado, así, L al cuadrado, más L al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, B al cuadrado. ¿Está bien eso? Sí. Ok, entonces, ahora, ¿qué es L cuadrada? Claro, no todos los triángulos rectángulos, los catetos son iguales. ¿Aquí por qué decimos que los catetos son iguales? Porque es un cuadrado, ¿sí? Entonces, este cateto, por lo tanto, si fuera un rectángulo, no un cuadrado, pues le tendremos que poner variables distintas, porque no sabemos de qué tamaño sea cada uno. Pero como es un cuadrado, a fuerza tienen que ser iguales. Entonces, ¿cuánto me da L cuadrada más L cuadrada? Pues el triángulo. ¿Del triángulo? No, a ver, por álgebra, nada más por álgebra. ¿Cuánto es L cuadrada más L cuadrada? No, ese sería L cuadrada por L cuadrada. Es L cuadrada más L cuadrada. 2L cuadrado. 2 veces L cuadrada. Entonces aquí sería 2 veces la L al cuadrado es igual a D cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde? Nosotros, fíjese, ¿sí? ¿Se acuerdan que el área del cuadrado es la L cuadrada? ¿Sí? Y aquí tenemos 2L cuadrada. Podemos despejar, casi siempre despejamos una variable, pero en este caso, con que despeje la L cuadrada, lo que sea L cuadrada es el área del cuadrado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es
despejar. Dos dividido. Nada más la L cuadrada la vamos a despejar, ¿sí? Entonces el 2 pasa, ¿qué pasa con el 2? Dividiendo a diámetro Entonces L cuadrada igual. es igual al diámetro, es una fracción, ¿verdad? Entonces vamos a poner una fracción de numerador y denominador. El numerador sería D cuadrada y el denominador sería 2. ¿Así? Bueno, vamos a ponerlo más pequeño para que... Ahí se ve, ¿sí? Aquí tenemos que... Pues ya tenemos aquí casi todo resuelto, ¿no? Porque me van a dar el área del círculo, ese lo conozco. Con el área del círculo yo voy a poder calcular el radio. Y con el radio voy a poder calcular el diámetro. Y con el diámetro al cuadrado entre 2 puedo calcular L cuadrada y L cuadrada es el área del cuadrado. ¿Sí? Ok, entonces vamos a... Vamos a tomar esto. Y lo pegamos... Ahí nos permite pegarlo por acá. ¿Sí? Bueno, para que quede ahí constancia, les decía yo que por ahí cada semana les comparto las notas que hago aquí, por si alguien las quiere checar. Bueno, esto nos va a servir como documentación, como parte de la documentación. ¿Cómo llegamos a todo eso? ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a integrar a nuestro algoritmo? No son todas. Tuvimos que hacer algunos pasos algebraicos, pero pues no son todas las que vamos a usar, ¿verdad? Entonces vamos a ir seleccionando cuáles son las que sí vamos a usar. Sería, vamos a ponerle un cuadro aquí. Vamos a ponerle un cuadro. Vamos a poner en rojo. Las que sí vamos a usar. ¿Cómo calcular la R? Esta sí la necesitamos. Vamos a ponerle. Sí, ¿cómo calcular? Aquí. ¿Cómo calcular la R? Pues aquí. Esta. Bueno, las dos, ¿va? Sí, las dos las vamos a necesitar en el algoritmo. Todos estos pasos, pues no. Lo que vamos a necesitar, esto tampoco. ¿Sí? Sino que nosotros vamos, L cuadrada viene siendo, bueno, aquí me faltó. No, aquí ya lo dice. Área del cuadrado va a ser D cuadrada sobre 2. Tal vez eso lo hubiera puesto por acá, ¿verdad? Aquí lo hubiera puesto. Por lo tanto, área cuadrado es igual a diámetro cuadrado entre 2. Así, ¿verdad? Entonces sería diámetro al cuadrado entre 2. Ahí me faltó este cachito. Bueno, fíjense que sí lo voy a poner porque pues es el que hace falta, ¿verdad? Para que esté completo, ¿sí? Pero ahí estoy mal, ¿verdad? Quedó una S sin querer. Bueno, entonces hasta aquí. Más que cuando lo copiamos acá sale bien grandote. Bueno, porque de aquí sí, es que realmente esa fórmula también la vamos a entrar en el algoritmo. Yo creo que con eso está bien. Entonces quitamos esta y ponemos esta aquí. Ahora sí, vamos a seleccionar las que sí vamos a usar, pues son estas dos, el cálculo de la R, el cálculo de la D, estas dos, y vamos a necesitar el área al cuadrado. Y obviamente, bueno, esta quedó un poco. Obviamente también vamos a necesitar esta otra. Pues lo que me están pidiendo es el área de lo que está en rojo. ¿Sí? Ahora, ¿en qué orden? Pues a mí me van a dar el área del círculo. Con el área del círculo calculo la R. Primero va esta. Con el
cálculo de la R, calculo la D, después va esta. Con el cálculo de la D, calculo el área del cuadrado. Y ya con el área del cuadrado puedo calcular esto. Tiene que ir en ese orden, ¿verdad? Bueno, pues vamos a generar primero nuestro ejemplo. Voy a poner aquí el área del círculo, no sé. A ver, le pondríamos, voy a poner cualquier número, ¿sí? 120. 120, ¿qué serán? Centímetros cuadrados, metros cuadrados, no sé, son 120 unidades cuadradas. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestras operaciones aquí. Les voy a poner en este color. Pues, lo primerito que voy a calcular es el radio, ¿sí? Nada más que el radio, pues, esto ya lo voy a poner, como tendría que ser en el algoritmo. A ver, es igual. En realidad esto no va a ir en el algoritmo porque vamos a trabajar con datos. Lo que va a ir en el algoritmo es con variables. Pero aquí necesitamos tener datos de prueba porque si no, ¿cómo vamos a revisar que lo que estamos haciendo es correcto? Bueno, entonces el radio va a ser, ¿me ayudan por favor? La raíz cuadrada, que sería el área del círculo. Bueno, ya lo voy a poner con datos. El área del círculo son 120, es el dato que yo inventé, este dato. 120 entre pi. 3.1416 y luego la raíz cuadrada, ¿no? Bueno, esto lo tenemos que elevar a la 1 medio. Yo lo voy a poner así. Elevado a la 1 medio. Y luego, ese es el radio. ¿Me dicen cuánto da el radio? Es 120 entre pi y lo que salga la raíz cuadrada. Estoy siguiendo esto. ¿Por qué qué? Es que para no poner la raíz lo elevé a la 0.5. Es lo mismo raíz cuadrada que elevar a la 1 medio o a la 0.5. ¿Sí? Pero ustedes háganlo como dice aquí la formulita. El 120 entre pi, el pi que traiga su calculadora, y luego lo que salga le sacan raíz cuadrada. 120 entre 3 deben ser como unos 30. Le da como 5 y algo, ¿no? No sé cuánto da. 6.17. 6.17. Por favor, háganlo más personas para que revisemos. No es por desconfiar, es para estar seguros. ¿Sí? Sí, está bien. ¿O con 3.14 lo hiciste o cómo? Con el pi que viene. Está bien. 6.17. Luego, ese es el radio. Por lo tanto, el diámetro pues va a ser el doble de eso. 2 veces 6.17. ¿Sí? ¿Cuánto es 12.34, ¿ah? 12.34. 5. 35, ya con los decimales. Ok. Ahora vamos a calcular, podemos calcular el área del cuadrado. Área cuadrado es igual. Dice d al cuadrado, o sea, 12.35 al cuadrado. Y esto dividido entre 2. Y eso nos da. O sea, las operaciones realmente no van a ser tantas. Aquí lo que le batallamos un poquito fue el análisis. 12.35 al cuadrado y luego entre 2. 76. 66. 76. Punto 26. 26, gracias. Entonces, bueno, por lo menos se ve razonable, ¿verdad? Si el área vale 120, el área completa del círculo, el cuadrado vale 76.26. Entonces, la diferencia, ahora vamos a aplicar esta fórmula. El área rojo va a ser el área que me dieron el 120 menos estos. Entonces, vamos a decir aquí que el área rojo es el resultado que me están pidiendo. Sería 120, eso lo estoy tomando de acá, el área del círculo, menos 76.26. Y eso nos da, ¿cuánto? Por favor. No debe salir, no sale negativo porque es que bueno, a lo mejor lo hiciste al revés, Sí. pero está bien, nomás me lo das positivo. Debe ser 40 y tantos, ¿no? 43.
43.64. Ok, gracias. 7,4. Entonces, esto quiere decir que esto es lo que ando buscando, ¿verdad? El área rojo y esto. Ahora, eso es para este 120. Con otra área, pues me va a dar otro valor. Bueno, entonces vamos, ahora sí, a desarrollar el algoritmo. Fíjense como aquí, la única expresión que puse como debe ir en el algoritmo es esta. Todas las demás las vamos a traducir en el momento. Esta no la podemos poner así, esta tampoco, me falta aquí está el asterisco, acá, o sea, esto las vamos a convertir en el algoritmo. Ok, entonces diríamos, flow algorithm. Solo vamos a pedir, ¿qué tipos de datos son todas las variables? Todas son reales, ¿sí? Entonces, vamos a declarar, y son muchas variables. A ver, ¿cuántas variables son? Mínimo son 2, la entrada y la salida. Pero ¿qué otras variables voy a necesitar? Pues la R, la D y el área cuadrado, ¿verdad? Entonces son otras 3, la R, la D y el área cuadrada. Ok, bueno, vamos a declarar aquí las variables. Sería el área del círculo. Luego, el área rojo, la entrada-salida. Y luego, área cuadrado. Después, la R y la D. La L, si se fijan, no salió. ¿Por qué no salió? Porque es el área cuadrada. Porque el área cuadrado depende del diámetro. La L la usamos nada más como un intermediario, ¿va? Para llegar a eso. Entonces la L no juega aquí en cuanto no va a intervenir en las expresiones. Entonces le decimos de tipo real. Ahora vamos a pedir una salida. Decimos área del círculo. Área del círculo rojo. ¿Sí? Del círculo en general. ¿Del círculo qué? El círculo en general. Es que acá dice círculo rojo, el círculo está pintado de rojo. O lo puedes dejar así, ¿verdad? Área del círculo. Luego, entonces, vamos a pedir esa variable que es área círculo. Vamos a grabarlo FA 2025-02 11. Círculo rojo, lo va a poner. Bueno, ya tenemos el área del círculo. Entonces, nos podemos guiar por esta parte. O sea, ¿qué va primero? Pues el cálculo del radio. Este es el orden en que debemos calcular. Entonces, el radio, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues con esta fórmula. Entonces, esta la vamos a traducir acá, pero en notación algorítmica. Aquí está en notación algebraica, la de arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a decir una asignación. Vamos a calcular la R. Sería R es igual a la raíz cuadrada. ¿Cómo se obtiene la raíz cuadrada en flow algorithm? De paréntesis y luego a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. SQRT, ¿verdad? Porque aquí dice raíz cuadrada. Estamos traduciendo esta fórmula. Estamos calculando la R y la R me pide una raíz cuadrada. Ok. Entonces sería SQRT, porque así lo maneja el lenguaje. Si hay que buscar cómo lo maneja el lenguaje. SQRT y entre paréntesis, ¿qué es lo que le vamos a obtener la raíz cuadrada? El área del círculo entre pi. Entonces, área círculo entre pi. Pi es una constante que trae el lenguaje, entonces ya nomás la usamos. Así queda, ¿verdad? Y ya con esto calculamos el radio. El diámetro, ¿no? Y luego ahora el diámetro, vamos a calcular el diámetro. Entonces aquí le diríamos otra asignación. Vamos a decirle el diámetro, usamos nada más la D, es igual a 2 veces el radio, 2 por R. Y luego, el área del cuadrado dice que es D cuadrada entre 2.
Entonces aquí le diríamos otra asignación, ¿verdad? Sería área cuadrado es igual a... ¿Cómo le vamos al cuadrado en Flowgrid? Ya lo hicimos una vez. Si no nos acordamos, ¿cómo le hacemos? Bueno, miren, aquí tenemos el recurso del álgebra, ¿verdad? D cuadrada es lo mismo que D por D, ¿no? Lo podría poner D por D, pero imagínense que yo tuviera que elevar D a la 20, ponemos D por D por D. Sí, lo podría hacer, pero me puedo equivocar muy fácilmente. Dijiste arriba y luego el 2. Es con el circunflejo, ¿sí? Es con el circunflejo, el que yo usé por acá, bueno, el que usé por aquí no lo usé. Este que usé aquí. Pero, o sea, no es el que yo quiera, no, es el que tenemos que checar. Si no nos acordamos, nos vamos a la ayuda. Y ahí dice operadores, y ahí debe venir el de potencia. Ok, entonces aquí sería la D elevada al cuadrado y luego dividida entre 2, porque es lo que dice nuestro análisis, ¿verdad? Dice que el área del cuadrado es la D cuadrada entre 2. Pregunto, ¿se requieren paréntesis o no? No, en este caso no. No, ¿verdad? Porque va a elevar al cuadrado primero, tiene prioridad, y luego lo va a dividir entre 2. Bueno, entonces, ahora vamos a Área roja. área rojo, ¿cómo se va a calcular? Círculo menos área cuadrada. Ok, entonces aquí sería una asignación. Área rojo es igual a cada expresión que yo ponga. Por ejemplo, cuando puse la R, todo lo que intervenga del lado derecho ya debe tener un valor en ese momento. Pi es una constante, no hay problema. Área de círculo, ¿por qué tiene un valor? Porque lo pedimos. ¿Sí? Aquí dice, diámetro es igual, D es igual a 2 por R. La R ya debe tener un valor y lo tiene porque ya lo calculamos antes. Luego, parece tan obvio que a veces se nos olvida. O nos marca un error y, aquí me marcó un error que esa variable no está definida, o está definida pero no tiene ningún valor. Pues es que ni la has calculado ni la has pedido. Ok, entonces aquí sería el área de rojo es el área del círculo menos el área del cuadrado. ¿Sí? Y luego la salida, ¿no? Ya, ahora va la salida. Entonces le diríamos aquí en la salida el área que quedó de rojo es, luego ya le concatenamos la variable área rojo, ¿sí? Y le damos aquí. Vean la diferencia entre esto y esto. Es bien importante entenderla. Aquí estamos trabajando con datos para llegar a un resultado. Acá no vamos a trabajar con datos. Vamos a trabajar con variables para cualquier dato que el usuario introduzca de los datos de entrada. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el cálculo con el 120. Le decimos... Parece 43. Bueno, ahí tal vez perdimos decimales en las operaciones, ¿no? Entonces aquí sería 120. Ya me dice que es 43 punto, bueno, ahí lo podemos checar, por eso es importante tener aquí a la mano las variables. Aquí están las variables. Y me dice el valor de cada una de las variables, las podemos checar con esto, ¿verdad? Ahí están, a ver. Ahí está, bueno, el área del círculo fue entrada. El área rojo dice que es 43, bueno. El área del cuadrado 76.39, por ahí, es por los decimales, ¿no? Y luego la R vale 6.10, acá dice 17, está redonda, aquí dice 6.18, y el diámetro 12.36, 12.35. ¿Sí? Ahora, vamos a ejecutar con otro valor. Vamos a poner que fuera un área de 500. Pues van a cambiar todos los resultados, ¿verdad? Dice que el área que quedó rojo es 181 y aquí están todas las variables como quedaron.
Por eso es muy necesario tener datos de prueba y tenerlos bien. Por eso yo les pido, ayúdenme con las operaciones, pero no que nada más uno la haga. Que me lo diga quien, bueno, pues no tenga miedo de decir los resultados, pero los demás, si no lo quieren decir, por lo menos que lo verifiquen. Si algo no está bien o está diferente, a lo mejor yo puedo decir, no, mi compañero le dijo al profe tal cantidad, me dijo 6.17 y a mí me salió 8.24. Entonces no tengan miedo de decir, a mí me salió 8 y ya checamos cuál es el problema de dónde está el error. Porque si no está bien el ejemplo, tal vez cometamos el mismo error en el algoritmo y no nos damos cuenta, así lo entregamos y luego son puros problemas, ¿sí? Bueno, entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que el enunciado, o sea, el problema cuando nos lo plantean, pues no lo debemos tomar a la ligera. O sea, muchas veces lo leemos y captamos algunas palabras clave y luego ya como que, ya lo entendí. Y nos ponemos a hacer como ahorita. A lo mejor alguien dijo, no, pues yo necesito el diámetro y el lado. O necesito el lado del cuadrado. Entonces pongo como dato de entrada el lado, porque lo necesito. Pues sí, pero tienes que verificar si con los datos que te dieron, pues, ¿qué sucedería si yo pidiera el lado también? Pueden suceder dos cosas. Una, que el usuario sea muy ducho y diga, pues está mal que me pide el lado, pero pues se lo voy a dar. Y si es buena onda, porque si él sabe que no es necesario, puede decir, ¿y por qué lo voy a calcular? Se lo debe calcular el mismo programa. Entonces, bueno, ese es en el mejor de los casos, que alguien que sepa, pues me dé a pesar de que sabe que no es un dato que se deba pedir, pues me dé el dato correcto, que me diga, bueno, entrada, área de círculo 120 y el lado vale, es más, ni siquiera lo calculamos aquí. ¿Cuánto vale el lado? A ver, ¿alguien me puede decir cuánto vale el lado? Pues No, porque aquí lo usamos como una transición. Pues es la raíz cuadrada del área del cuadrado. ¿Sí? A ver, si alguien obtiene por favor la raíz cuadrada, aquí está el área del cuadrado, 76.26. ¿Obtiene la raíz cuadrada de eso? Va a dar como 8 y algo, ¿no? 8.63, gracias. Bueno, ese lado, si yo aquí pusiera el lado porque según yo lo necesito, pues el usuario me tendría que dar 8.63 sí o sí. Si me da otro valor, ya no es el mismo círculo ni el cuadrado escrito. ¿Sí? Entonces, cuando pedimos datos de más, se generan inconsistencias en los procesos. Cuando pedimos datos de menos, pues no podemos llegar al resultado. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, entonces le vamos a seguir mañana.